este video vamos a ver la parte 2 del Custom Client. En esta parte veremos la bandeja de entrada y algunas funciones como delegar un Work Item, completar un Work Item y el History. Workflow Inbox New Action. Esta función ocurre cuando el usuario selecciona un proceso del combo box y luego hace clic en el botón New. Esto ejecutará una subrutina llamada New. En esta subrutina vamos a tener una variable del tipo de dato ProcessDefinition y ejecutaremos el método load. Esta función carga la definición del proceso en una variable, cuya definición de proceso la recibe del parámetro seleccionado en el combo box. Después de haber seleccionado el tipo de datos de definición de procesos, usaremos el método createInstance de la definición del proceso. Este método creará una nueva instancia del proceso y asignará la variable de tipo de datos ProcessInstance. Es muy importante verificar si hay un error cada vez que ejecutamos un método para controlar los errores y tomar acciones en caso de que lo haya. Si no hay ningún error, continuaremos y asignaremos el usuario que inició sesión en la propiedad owner de la instancia del proceso. Después de eso, vamos a iniciar la instancia del proceso y luego comenzaremos a crear todos los work items necesarios. Posteriormente, vamos a comprobar si hay algún error al iniciar este proceso y si existe, vamos a mostrar un mensaje al usuario. Al final de esta subrutina está un commit. Es importante tener el commit porque todas las APIs que admiten el workflow no hacen commit por sí mismas, por lo que tenemos que administrar la UTL de la transacción directamente en el commit. Execute Action. Ahora vamos a ver la acción Execute. Esta acción tiene lugar cuando el usuario selecciona un Work Item del grid y luego presiona el botón Ejecutar. En el evento del mismo nombre se asignará el valor Execute del dominio Workflow Action a la variable Action del tipo de dato Workflow Action. Luego ejecutará la subrutina ButtonPressed, donde la variable WorkItem es del tipo de dato Workflow WorkItem. Usará el método load para poder cargar el WorkItem seleccionado en la variable ID tomado del grid. Después de que el WorkItem se haya cargado en la variable, se ejecutará la subrutina llamada Execute. En la subrutina Execute, lo primero que debe de hacerse es establecer el InProcessState del WorkItem, por lo que ejecutará la subrutina setInProcessState, la cual invoca a la subrutina take. En esta subrutina se verificará el estado del WorkItem. Si el WorkItem está Open Active Ready, significa que no ha sido asignado a ningún usuario. Lo primero que debe hacerse es asignar el WorkItem al usuario que ejecutó la bandeja de entrada. Entonces, usamos el método assign de la variable WorkItem, pasando la variable user del tipo WorkflowUser que se cargó en el evento start. Si no hay ningún error, continuará. En caso de que el WorkItem esté Open Active Assign, validará que el usuario que inició sesión es el usuario que ha estado ejecutando este WorkItem, pero en caso de que el usuario que ejecuta no sea el usuario que ha ejecutado previamente, reasignará el WorkItem al usuario que está ejecutando la bandeja de entrada, por lo que usaremos el método reassign del WorkItem y reasignaremos el participante al usuario que esté ejecutando la bandeja de entrada como se muestra en el código, usando la variable WorkItem con el método participante y la variable user del tipo WorkflowUser. Después de ejecutarse la subrutina take,
cambiará el estado del workitem utilizando el método changeState y cambiará al estado OpenActiveInProcess. Una vez que el workitem tenga el estado correcto, se abrirá la aplicación definida en el diagrama de la definición del proceso. En dicho diagrama, el usuario indica en la propiedad Application la actividad que se ejecutará en el workitem. Entonces vamos a usar nuevamente la variable workitem, activity y la propiedad Application para obtener la aplicación que se va a ejecutar. Si la aplicación no está vacía, ejecutará la subrutina OpenApp. En esta subrutina tiene una variable del tipo de dato window para crear una ventana emergente y abrir la aplicación. En caso de que la variable application esté vacía, ejecutará la subrutina documents. En este caso, cuando no haya una aplicación asociada a una actividad de proceso, los documentos van a aparecer en un trabajar con documentos, en caso de que se haya definido para ello. Por lo tanto, validará que la actividad del workitem tiene la propiedad can_corewith_documents en true. Si no es cierto, validará si el estado del workitem es correcto. En caso de que sea correcto, ejecutará el webpanel goWithDocument para mostrar el trabajo con documentos. Si no puede trabajar con los documentos configurados en la actividad, entonces no hará nada, porque no tiene una aplicación y no puede trabajar con los documentos. A continuación veremos la acción complete. Cuando un usuario toma un workitem del grid y hace clic en el botón complete, ejecutará el evento del mismo nombre. Aquí usaremos el dominio workflowAction con el valor complete y asignado a la variable action. Después de eso, ejecutaremos la subrutina buttonPressed, así como en la acción execute se cargará el ID del workitem seleccionado en la variable del tipo de dato workflowWorkitem. Después de eso, ejecutará la subrutina complete y en esa subrutina verificará que el workitem tenga el estado correcto antes de continuar. Todos los workitems a completar deben tener el estado OpenActiveInProcess, que quiere decir que se ha ejecutado previamente. Si tiene el estado correcto, completará el workitem, lo que significa que este workitem finalizará y se crearán los siguientes workitems del proceso. Si hay un error, por ejemplo, porque el usuario debe seleccionar una ruta opcional, se le solicitará seleccionar una actividad y elegir la ruta que debe de tomar. En caso de que el error se deba a que es un proceso ad hoc, deberá seleccionarse también la siguiente actividad a ejecutar. Pero si el caso es que el error se debe a que se requieren algunos comentarios de esa actividad, se abrirá un prompt de workflow para que el usuario ingrese los comentarios necesarios para completar esa tarea. Si surge un error, se le mostrará al usuario. En caso de que no haya, la tarea habrá finalizado. History. En la bandeja de entrada del Custom Client con el workitem preseleccionado en el grid y presionando el botón History, presentará el History Panel. Este panel presenta una lista de workitems que se han ejecutado desde la instancia del proceso. Para ello, se ejecutará el siguiente código del evento History y este evento utilizará, al igual que las demás acciones de este panel, asignar en la variable action el dominio workflowAction con el valor viewHistory y luego ejecutar la subrutina buttonPressed. En dicha subrutina se cargará la variable workitem con el ID que se ha seleccionado en el grid. Este
es el ID del work_item y luego tendremos el work_item asignado a la variable. Después de eso, ejecutaremos la subrutina viewHistory. En esta subrutina se usará la variable window para abrir un web component que se llama workflowHistory. Este panel recibe por parámetro el ID de la instancia del proceso, usando la variable work_item que se le ha asignado en la subrutina buttonPressed. Esta variable tiene una propiedad que se llama processInstanceID, que toma la instancia del proceso de este work_item y luego abrirá la página con la propiedad open de la variable window. Si observamos la ejecución de este panel, veremos que hay una lista de todos los work_items que se han ejecutado de esa instancia del proceso, donde se muestra el asunto, la actividad, el estado, el participante, cuándo fue creado, cuándo terminó y una lista de acciones que pueden ser ejecutadas para estos work_items. Si vemos el diseño del web panel, tiene un grid con todos los elementos que hemos mencionado y una tabla con todas las acciones. Si observamos el código, veremos en la sección reglas que se recibe el parámetro processInstanceID. En el evento Start hará lo mismo que en todos los paneles del Custom Client. Comprobará que hay una sesión válida y luego asignará el usuario conectado que obtuvimos por la propiedad connectUser de la variable server del tipo workflowServer. Después de eso, se cargará en la variable processInstance, que es del tipo de dato workflowProcessInstance, el ID de la instancia del proceso que se habrá recibido por parámetro. Posteriormente, en el evento refresh, obtendrá todos los work_items que se han creado para esta instancia utilizando la propiedad work_item. Esta propiedad devuelve una lista de work_items que son del tipo de dato workflowWork_items y se asignan a la variable work_item. Esta lista se iterará en el evento de carga y para cada work_item de esta lista asignará sus valores al grid. Por ejemplo, se asignará el ID del work_item, el nombre de la actividad, el estado, el asunto de la instancia del proceso, el nombre del participante que ejecutó la tarea, la fecha que se creó y la fecha en que finalizó. Delegate. Cuando ejecutamos esta acción, vamos a delegar un work_item que tendremos en nuestra bandeja de entrada a otra persona. Para ello, en el evento Delegate, así como en otras acciones, asignaremos workflowAction, pero con el valor Delegate en la variable Action y luego se ejecutará la subrutina buttonPressed. En esta subrutina cargará el ID de los work_items seleccionados en el grid a la variable work_item y ejecutará la subrutina Delegate. En esta subrutina vamos a comprobar que la actividad del work_item tiene habilitada la delegación de funciones. Puede habilitar la delegación seleccionando en el diagrama la actividad de la tarea y en las propiedades poniendo True en la propiedad Allow Delegation. Esto habilitará la acción de delegación. Si la tarea puede delegar, presentará el flujo de trabajo del panel asignado al usuario. Este panel presentará todos los usuarios que pueden recibir esta tarea. Si observamos la función de delegar en ejecución, podemos ver que si seleccionamos nuestro work_item del grid de la bandeja de entrada de nuestro flujo de trabajo y luego presionamos el botón delegar, aparecerá una página web con todo el modelo organizacional y todos los roles que puede tener la Knowledge Base. Se puede abrir un rol, ver los usuarios y seleccionar uno, confirmar y esa tarea se delegará a ese usuario.
Este web panel se crea con un objeto window y recibe dos parámetros, el ID del work-item, que se ha cargado en la subrutina de bot-on-press, y la acción, en este caso Workflow Action Delegate. En el layout vamos a ver que es diferente al resto de paneles. Tiene 3 controles y 2 botones, confirmar y cancelar. Si vemos el código, veremos que recibe dos parámetros, el ID del work-item y action. En el evento start comprobará la sesión del flujo de trabajo con el procedimiento Workflow Check Server Session, al igual que otros paneles. Luego obtendrá del Workflow Server que se ha cargado el modelo organizacional, que es parte del servidor, con el método Organizational Model. Esto devolverá una variable del tipo de datos Workflow Organizational Model, que en este caso será la variable OrgModel. Luego cargará el parámetro de recepción de los work-items a la variable work-item. Luego se hace refresh y se invoca la subrutina populate_tree. Esta subrutina lista todos los roles usando una variable Organizational Model con el método listRoles, que recibe un parámetro de filtro. En este caso está vacío y recibirá aquí todos los roles del modelo organizacional. Cargará la ruta de todos los roles del árbol y para cada rol de la lista también cargará la información asociada. Cuando se está asignando un elemento porque seleccionamos un usuario o rol y luego presionamos confirmar, validará que el nodo del árbol no está vacío y la acción no es colaborar. Obtendrá el rol seleccionado en el árbol con el ID seleccionado y la variable. Luego obtendrá el rol en el modelo organizacional. Obtendrá su ID. Posteriormente obtendremos el rol del flujo de trabajo en la variable role. Si no hay ningún error, lo asignará. En caso de que estemos asignando a un usuario, debemos obtenerlo mediante el modelo organizacional, usando getUserById. Y luego, si no hay error, validaremos la acción. En el caso de que la acción sea delegada, usaremos la variable work_item.delegate. Este método delegará el work_item a dicho usuario del árbol. Si no hay un error, se hará commit para guardar todos los cambios y poder regresar a la página web. En este video hemos visto el uso del Custom Client, cómo podemos importarlo en una Knowledge Base, el por qué lo usamos y algunas de sus acciones.